Muy buenas chicos, ¿qué tal? Mi nombre es David Meca, bienvenidos otra vez más al canal. Hoy os traigo el último capítulo de la serie Cómo montar un ordenador desde cero, en el que hoy sí lo montaremos. Si eres muy nuevo en esto y no tienes mucha idea, te recomiendo que te veas los capítulos anteriores. Si no, no te preocupes porque te lo iré dejando a lo largo del vídeo, haciéndote referencia a cada capítulo de cada componente que vayamos montando. Pero antes quiero comentaros algo para aquellos que estéis investigando o buscando sobre este tema. Como ya sabéis, hace poco lanzaron la RTX 3000 y los Ryzen 5000, que nos dan entre un 15 y un 20% más de rendimiento respecto a la generación pasada. La pregunta es, ¿ese 15% a ti te hace falta? A veces pensamos que cuando sale algo nuevo siempre va a ser mejor. Y bueno, normalmente es así, pero quizá no lo es para ti. A lo mejor si te compras una RTX 3080 para jugar Fortnite a 1080p, estás tirando el dinero. Quizás no te hace falta comprarte un Ryzen 9 5900X para hacer una edición sencilla de vídeo, porque primero deberías aprender edición de vídeo para que cuando consigas hacer esas ediciones más complejas puedas hacerlas. Y a lo mejor dentro de 2, 3, 5 años, cuando seas un máquina jugando videojuegos o un editor de vídeo profesional, entonces sí, podrás comprarte un mejor equipo, unos mejores componentes que cubrirán las necesidades que vas buscando y seguramente esos equipos sean bastante mejores de los que hay ahora en el mercado. Si vamos a utilizar un coche para ir por un camino, no nos vamos a comprar un Ferrari. Y si queremos ganarle un Fórmula 1 en pista, tampoco vamos a comprarnos un 4x4. Tienes que pensar en hacer una configuración óptima para tu equipo. ¿Y cómo? Pues primero fórmate, para eso estoy haciendo esta serie. Igualmente tienes en el canal más series en los que he ido recolectando vídeos de otros creadores sobre un tema concreto. Yo en 2016 no tenía ni idea de ordenadores. Estaba empezando en la fotografía y el vídeo y quería algo que cubriera mis necesidades sin dejarme mucho dinero. Esta serie, que nunca lo he dicho, lo hago para que a ti te resulte mucho más fácil y porque yo hubiera agradecido tener toda esa información que hace falta ordenadita en una serie de vídeos y no estar buscando por ahí y por allá. Así que una vez dicho esto, vamos a empezar. Aquí tenéis los componentes que montaremos. Os dejaré en la descripción 3 configuraciones. La placa base es una X570 Mac Tomahawk Wi-Fi, 14 fases de VRM y PCI Express generación 4. El procesador es un Ryzen 9 3900X, ideal para creación de contenido profesional. No podemos olvidar la pasta térmica, la NT-H1. A mí me vino con el disipador Noctua NH-U12S, disipación por aire. Pondremos dos módulos DDR4 de 16 o 32 GB cada uno de 3200 MHz. La gráfica es una RTX 2060 Super de 8 GB ideal para edición 4K. El disco duro principal es un Samsung 970 EVO NVMe M2. Pondremos una fuente de alimentación Cooler Master de 750 vatios semimodular. La caja es la Corsair Upwave 465X RGB, con todos los tornillos y placas para los discos duros. El ventilador adicional es el LL120 RGB. Lo primero que necesitamos es un destornillador de estrella y un destornillador de estrella también más pequeño para el tornillo del M2. Lo primero que haremos será poner nuestra placa base encima de la caja de la misma placa para que no se dañe, abriremos la palanca de la CPU y sacaremos el procesador. Haremos coincidir la marca que está en nuestra placa y en nuestra CPU en una de las esquinas. Y una vez que comprobemos que todo está bien ajustado, volveremos a bajar la palanca hasta que haga clic. Comprobamos que todo está en su sitio y vamos a coger el M2 que colocaremos en nuestra placa. Como vemos está puesto el disipador del M2, así que procederemos a quitarlos. Puede que en tu placa no haya disipador. Estos tornillos son referentes al tamaño de nuestro M2.
En este caso primero pondremos la base para que no quede inclinado y encima meteremos el M2. Haremos coincidir los pines con los de la placa y pondremos el tornillo M2. Aseguraos que todo está en orden y que no dejáis inclinado el disco duro M2. Después hacemos coincidir el disipador en caso de que lo tuviera en nuestra placa. Muy bien. Ahora vamos a sacar los módulos de memoria RAM. Como podéis ver, tenemos que intentar colocarlo en Dual Channel. ¿Cómo vemos esto? Pues muy fácil, o bien en nuestro manual o bien a través de el icono que aparece en nuestra placa. En este caso iría en el segundo y en el cuarto slot. Quitamos los pines de los slots y vemos que nuestro módulo de memoria RAM tiene una muesca que debe coincidir con la de los slots. Presionamos y cuando veamos el clic es que estará correctamente introducido. Hacemos lo mismo con el segundo slot, como hemos dicho en el segundo y en el cuarto. En tu placa puede variar, pero lo más normal es que primero sea en estos dos. Después procedemos a quitar el enganche del disipador de stock que viene en nuestra placa. Ponemos las muescas de nuestro disipador Noctua. En tu caso será diferente y depende del tipo de disipador que le pongas. Esto viene en el manual de instrucciones de tu disipador. Yo te recomiendo que lo veas todo bien antes de montar nada. Un disipador suele traer diferentes posiciones dependiendo de si la plataforma es de AM4, dependiendo del socket. Procedemos a poner la pasta térmica, en mi caso utilizo la técnica del grano de lenteja. Y hacemos coincidir el radiador de nuestro disipador por aire. Apretamos los tornillos y comprobamos que queda encajado. Ahora vamos a poner nuestra torre. Abrimos el chasis y comprobamos el espacio para los tornillos que está dentro de nuestra caja. Vale. Antes tengo que pararte y decirte que te suscribas porque no sabéis el trabajo que lleva hacer este vídeo, que ya sé que es más largo que los otros, pero agüita para grabarlo y para editarlo. Así que solamente os pido eso, ¿vale? Que le deis un like, que me comentéis qué os parezca una vez que termine y por favor que os suscribáis para poder seguir apoyando este canal. Seguimos. Dependiendo de si tu placa es ATX, micro ATX o mini ITX, tendrás que ver las muescas correspondientes a cada uno que vendrá dentro de tu caja. Introducimos la placa base en nuestra caja haciendo coincidir el agujero de los tornillos de nuestra placa con las muescas de la caja. En mi caso, esta placa no tiene el típico backplate que se pone en el lateral primero antes de meter la caja. Si el tuyo lo lleva, debes introducirlo antes de meter la placa en tu caja. Hacemos coincidir con la ventana lateral y listo. Ahora ponemos los tornillos en nuestra placa para fijarla a la caja. Normalmente son unos 9 tornillos para ATX, 7 para micro ATX y 6 para mini ITX. Primero vamos encarando los tornillos y después los vamos fijando más fuerte. Acordaos de ponerlos todos, esto es muy importante. Algunos costarán más que otros. Por ejemplo, los de la parte superior a mí siempre me han costado un montón ponerlos. La ventaja de este tipo de destornillador en L es que puedes hacer presión cuando tengas que alcanzar zonas difíciles. Comprobamos que todo esté fijado y listo. Ahora quitamos la parte trasera de nuestra caja. Ponemos nuestros discos duros en las bahías que se corresponden y los fijamos con tornillos, ya sean los SSD o los HDD que necesitemos poner.
Ahora vamos a ordenar los cables de la parte trasera de la caja. En mi caso utilizo tanto bridas e incluso pongo cinta de carrocero para ordenar los cables. Normalmente los del ventilador del frontal de nuestra caja. Los introducimos por la parte inferior para que quede un montaje muy ordenado y tienes que ver en tu placa dónde pone el conector SysFan o BMW Fan para introducirlo. Después vamos a introducir los cables de encendido de nuestra caja. Esto es algo costoso, pero es muy fácil. Una vez que lo saquemos todos, también por la parte inferior, en tu caja puede ser que sea diferente, miramos en el manual de instrucciones y ahí te dirá la correspondiente del Power LED, HDD LED, Power Switch o Reset Switch. Verás que viene con un positivo y un negativo. ¿Cómo sabemos cuál es el positivo y el negativo de, por ejemplo, el Power Switch? Pues muy fácil. Le damos la vuelta y veremos una muesca. Esa muesca con forma de flecha es el positivo, ¿vale? Pues lo introducimos en el Jumper 1. Muy bien, ahora introducimos el conector del USB 3.0 del frontal. Después los USB 2.0 y por último, en caso de que sea necesario, el conector del audio de nuestra caja a nuestra placa, que normalmente está en la parte inferior izquierda de nuestra placa base. Ordenamos todos los cables antes de introducir nuestra fuente de alimentación, para que todo sea mucho más ordenado. Vamos a introducir el ventilador de nuestro disipador. Lo tenemos que conectar al CPU Fan 1, que suele estar en la parte de arriba de nuestra placa base. Lo fijamos bien. Y ahora procederemos a montar la fuente de alimentación. El ventilador intentar que vaya hacia abajo, ya que toma el aire frío de abajo y lo puede disipar. Si ponemos la caja al revés podemos generar un problema grande de temperatura. Ahora conectamos los cables SATA al HV de los ventiladores y metemos el cable de 24 pines que va a la placa por la ranura correspondiente de nuestra caja. Lo sacamos por el otro lado y hacemos coincidir con el gancho, por así decir, al conector de nuestra placa. Lo fijamos hasta que hagamos un clic, ponerlo en esta posición y una vez que esté fijado, conectamos la fuente de alimentación sin conectar el cable de la CPU y le damos a inicio para ver que todo funciona. Si se encienden las luces de nuestra placa es que todo funciona correctamente. Ahora procedemos a apagarlo, presionamos varias veces en el botón de encendido para dejarlo sin electricidad estática. Acordad de desconectar antes el cable de la fuente para que no se quede por ahí enchufado y la liéis pardísima. Y vamos a poner el cable de la CPU por la parte superior de nuestra caja. Yo recomiendo hacerlo por detrás porque queda un montaje más limpio. Lo conectamos como podéis ver. Perdona porque no puedo meter la cámara ahí. Y vamos a sacar el ventilador extra de la caja una vez que estamos en este punto. Como veis tiene el conector del ventilador y el conector RGB. Lo metemos por la parte superior por donde hemos metido el cable de la CPU y lo sacamos por el otro extremo para que quede un montaje limpio. Colocamos a la altura que queramos. Yo recomiendo que esté a la misma altura que el disipador de nuestra CPU y fijamos a la torre. El conector RGB, dependiendo de tu caja, pues irá directamente a la placa, pero yo tengo un HV donde tenemos que seguir un orden específico. Es decir, si conectamos el cable RGB al conector número 5, cuando tenemos 4 ventiladores, no se nos encenderá, tenemos que conectarlo en el jack 4. Lo podéis ver en la imagen, J1, J2, J3, J4, J5 y J6.
lo introducimos y fijamos todos los cables para que queden ordenados. Ahora vamos a meter el cable de ventilación junto a los otros del sistema. Podéis localizarlo en el manual de vuestra placa base. Ahora metemos el cable de 8 o 6 pines para nuestra GPU y fijamos la fuente de alimentación a nuestra caja. ¿Por qué no lo hemos fijado antes? Para tener más libertad de movimiento. Ahora ponemos las placas de nuestro SSD y HDD en la caja, una vez que ya tenemos todos los cables más o menos ordenados. Metemos los conectores SATA y los conectores de corriente. Lo fijamos de la siguiente manera. En tu caja puede ser diferente, pero normalmente con el mismo tornillo que viene en la bahía se puede introducir. Metemos los cables SATA por un hueco y los sacamos al otro lado. En mi caso, la conexión SATA se hace desde el lateral, puede ser que en algunas placas venga desde abajo, entonces dependiendo de por dónde vaya el orificio de salida, pues introduciremos los cables por ahí. Fijamos con bridas los cables de 24 pines de la placa y el resto para dejar un montaje posterior muy bien ordenado. Cortamos el extremo sobrante de las bridas y veis que se ha quedado un montaje bastante decente. Ahora sí colocamos la parte trasera de nuestra caja y vamos a montar la GPU. Quitamos el protector de los pines y eliminamos las placas laterales que nos hagan falta. Desbloqueamos la entrada del slot de la GPU y lo introducimos boca abajo, haciéndolo coincidir. Como veis, tiene que hacer clic para que se quede bien fijado. Después presionamos los tornillos que vienen en la parte lateral e introducimos la conexión de corriente. Tu GPU puede ser que utilice 6, 8 o hasta 14 pines. Como veis, todo ha quedado bien conectado. Ahora ponemos los periféricos y conectamos el monitor, el wifi y todas las salidas que necesitamos y volvemos a cerrar nuestro ordenador. Ya habríamos terminado el montaje del hardware de nuestro equipo. Muy bien chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya servido, que hayáis disfrutado y por supuesto que hayáis aprendido un montón. Si tenéis cualquier duda dejadme en el comentario, sabéis que siempre intento responderos, darle un buen like, suscribiros y ya sabéis que en el próximo vídeo os enseñaré cómo configurar vuestras memorias RAM a través de la BIOS y cómo configurar todo este montaje que hemos hecho para que tu ordenador pueda arrancar, es decir, cuando le des al inicio, cómo dejarlo todo fetén. Nos vemos en el próximo vídeo.